¿Qué pasa, gente? Hoy vamos a hacer el análisis del primer capítulo de Loki. Bueno, el día de hoy se ha estrenado a nivel mundial el primer capítulo de la nueva serie de Disney Plus, Loki, que viene a continuar los eventos de este personaje después de Avengers Endgame. Recordemos, a manera de spoilers para quienes no han visto la película, que Loki, dentro de un punto de la película de Endgame, este personaje logró hacerse con el Tesseract y pudo escapar. Entonces en este punto quedó este personaje y a partir de ahí es donde empiezan a desarrollar la historia de él en su serie. Entonces a lo largo de este video lo que les voy a hablar es un análisis del capítulo así en términos muy generales, pero eso sí, lleno de spoilers, así que quienes no hayan visto el capítulo pues pueden ir a verlo, porque realmente es una serie totalmente recomendada y como les digo es un capítulo que realmente no tiene mucha ciencia o mucha gracia comentarlo sin spoilers. Entonces como punto de partida, como les comento, empiezan a hacernos un flashback de lo que fue este último punto en el que quedó el personaje durante Endgame. No estamos hablando de la batalla final contra Thanos a lo largo de Infinity War, sino lo que pasó en Endgame cuando los Avengers volvieron al 2012 para hacerse con las gemas del infinito. En este punto hubo algo que pasó especialmente con Hulk, en donde por azares del destino el Tesseract vino a dar a las piernas de Loki y este se hizo con él y simplemente desapareció, huyó con él. La serie primero nos hace un flashback de esos acontecimientos y luego nos pone en situación a dónde llega el personaje. Llega a una zona desértica en un homenaje claro a la primera película de Iron Man, cuando este con su primer traje, con el primer mar que él construyó, aterriza de forma estrepitosa en el desierto, se destruye el traje y queda básicamente enterrado dentro de la arena. Y básicamente esto es lo que le pasa a Loki, cae de forma precipitada sobre el desierto y queda enterrado a modo homenaje totalmente a la escena de Iron Man 1. Entonces es un homenaje, un guiño bastante interesante a la película, pero lo realmente importante es que de una se empieza a desarrollar de una, realmente no da espera a desarrollar alguna otra trama secundaria o alguna otra trama de relleno que quizás de pronto, para quienes vieron Falcon and the Winter Soldier, de pronto se quejaron un poco de esto, que había quizás alguna que otra trama secundaria que no aportaba mucho más allá, quizás a un poco más de profundidad a los personajes, pero que hacían de pronto un poco más lento lo que eran los primeros capítulos de la serie. En este caso no, realmente todo gira en torno a Loki, a lo que está pasando, a este nuevo mundo entre comillas que se estará enfrentando él y a todos los nuevos acontecimientos. Entonces vemos que de repente aparecen una especie de agentes, que en este caso vienen a ser agentes de la TVA, que vienen a ser como una especie de agencia que está por encima de cualquier otro tipo de poder a lo largo del universo, a lo largo de la galaxia, que lo que realmente hace es verificar que se sigue el curso natural de la línea temporal única. Entonces en este punto capturan a Loki en una escena bastante bien lograda, bastante graciosa, a modo de cámara lenta nos dan a entender un poco cómo va o de qué va este nuevo grupo, por decirlo de alguna manera, y vemos que con lo que se enfocan es con temas temporales. Entonces hay una especie como de chiste acá con Loki que realmente está bien llevado y es algo que se vuelve recurrente a lo largo del capítulo. Son pequeños guiños, pequeños chistes que sin ser forzados realmente se sienten tanto graciosos como naturales y le aportan un poco más de picardía a lo que es el personaje propiamente dicho de Loki, que como todos sabemos es uno de los personajes más queridos dentro de todo el universo cinematográfico de Marvel, a pesar de ser villano. Quizás esa es una de las características más importantes que lo hacen aún más interesante como personaje, el hecho de que sea villano pero al mismo tiempo se lleve como la atención o el cariño del público, y la serie juega un poco también con esto y le da un poco quizás más de picardía al personaje, entonces va muy bien por ahí. Una vez capturan a Loki vemos que realmente no están con juegos, vienen a juzgar a Loki porque al parecer que hizo al robarse el Tesseract en el 2012, para lo que los eventos sucedidos en Avengers 2012, hizo que se estuviera alterando la forma natural del tiempo. Más adelante dentro del capítulo vemos que realmente la muerte de Loki por parte de Thanos es el final del personaje. De la línea original de Loki definitivamente está muerto a manos de Thanos, que algunos quizás lo dudaban, pero vemos a lo largo de este capítulo que definitivamente lo confirman que Loki de la línea temporal original de los Vengadores sí murió en los hechos de Infinity War, algo muy importante y que vamos a ver si de repente cambia a lo largo de la serie. Pareciera ser que no, por cómo manejan el tema de la historia de Loki y de su temporalidad. Entonces está interesante este tema, vamos a ver. Apostaría yo como a modo de conjetura que quizás va a cambiar esto, pero pues es simplemente intentar hacer conjeturas de algo que pues básicamente no tenemos muchas más ideas. Dentro de lo que es la serie como tal hay alguno que otro personaje secundario, como puede ser algunos agentes que pueden ser un tanto llamativos, son más graciosos que llamativos, vienen un poco a complementar el jugueteo o la tónica que está siguiendo Loki a lo largo de la serie. Está bastante interesante, pero hay un personaje en especial que hace aparición en esta serie que es nuevo en el universo cinematográfico de Marvel
Marvel, que se lleva la atención también de forma casi paralela con el personaje de Loki, que es el que está interpretado por Owen Wilson, denominado como Mobius, que es un agente que también trabaja en la TVA y que de alguna u otra manera busca o está encargado de una serie de casos especiales que alteran la temporalidad de la línea principal. En este orden de ideas lo que nos da a entender es que hay bastantes personajes, o que han habido bastantes personajes a lo largo de los multiversos, y ojo porque aquí se empieza a introducir el tema de los multiversos, que seguramente lo irán explotando un poco más, no solamente a lo largo que avanza la serie, sino a lo largo que avanza la fase 4, pero aquí ya tenemos los primeros vistazos de multiverso. Entonces es una gente que de una u otra manera busca controlar lo que es el tema de las rupturas temporales dentro de la línea principal en lo que es el multiverso de Marvel, y en este punto está como encargado de seguir alguna especie de caso de alguien que no se sabe quién es hasta el momento, que al parecer está realmente alterando líneas temporales y que está saliéndose con la suya, a diferencia de, por ejemplo, Loki. En este punto es muy interesante porque hay una interacción entre el personaje de Loki y el personaje de Owen Wilson, en donde básicamente Loki se jacta de ser uno de los mayores villanos a lo largo del universo, y lo que le dice el personaje de Owen Wilson es que básicamente Loki es un menino a comparación de otra serie de personajes, sin llegar a denotar quiénes o qué pueden serlo, pero que básicamente Loki es simplemente un pequeño gatito a comparación de muchos otros, y entre este orden de ideas podemos conjeturar que se trata del villano del que se nos puede estar hablando y el que se nos mostrará un adelanto a lo largo del final del capítulo. Lo que sucede es que a Loki lo iban a juzgar por haber alterado esta línea temporal, y básicamente lo que iban a hacer era resetearlo, que en otras palabras no es más que eliminarlo. Sin embargo, con la intervención del personaje de Owen Wilson, pues se logró ahí como una especie de jugueteo para que Loki no tuviera que pagar esta condena, y sí por lo menos intentar charlar con él para intentar buscar su ayuda, porque al parecer Loki puede ser pieza fundamental dentro de lo que es el juego o la línea del villano del que se nos empieza a hablar, que al final del capítulo va a ser como el cliffhanger general de todo este episodio, que está muy bien llevado. Dentro de la charla que empiezan a tener este personaje, este agente, con el propio Loki, se hace un pequeño flashback de alguno de los casos sobre los cuales no necesariamente tenían pista de Loki en el pasado, pero que de una u otra manera hacen un guiño de las quizás triquiñuelas o historias que de una u otra manera desarrolló Loki dentro de la humanidad. Y una de estas es, sin duda alguna, y algo que se nos haya revelado en uno de los trailers, es que Loki no es más que Danby Cooper, que fue un ladrón, fue un caso súper famoso en Estados Unidos por allá por 1970 y algo, que básicamente fue un ladrón que saltó de un avión llevándose una cantidad de dólares absurdo, y del cual nunca se obtuvo pistas acerca de su paradero. Y en esta serie lo que nos hacen es un paralelismo con la historia, dándonos a entender que Loki era este personaje y cómo logró escapar de ahí a través de la ayuda de Heimdall con el Bifrost. Entonces es un guiño bastante bueno. Y pues bueno, básicamente dentro de la interacción que tiene Owen con Loki, lo que hacen es mostrarle a Loki del 2012, que no se nos olvide que es Loki del 2012, todos los eventos que pasan a partir de esa fecha en lo que serán las películas de Thor: El Mundo Oscuro, de Thor Ragnarok, de Avengers Infinity War, mostrando el final tanto de la madre de Loki como el final propiamente dicho de Loki. Esto de una u otra manera sirve como motivación para Loki, como para de una u otra forma, a pesar de sus propias convicciones o de su propio interés como personaje que piensa solo en sí mismo, para motivarlo a quizás intentar ayudar después, por supuesto, de haber intentado escaparse y de ser Loki. Vamos a dejarlo en intentar ser Loki. Se roba una especie de artilugio que tiene el personaje de Owen Wilson para controlar el tiempo que maneja Loki. Es un tanto extraño, pero que está justificado. Logra escaparse un poco. En esta suerte de escape vemos que Loki encuentra nuevamente el Tesseract, y es alucinante lo que se encuentra en esta escena, porque está interactuando con una especie de agente también de esta TVA, pero que es un agente básicamente centrado como en cosas de escritorio, y que al abrir su escritorio encuentra nada más y nada menos que gemas del infinito, muchas gemas del infinito. Y el agente lo que le dice a Loki es que tienen por doquier dentro de las instalaciones de la TVA, y que algunos las usan hasta de portapapeles, dándonos a entender de manera magistral, muy bien llevada y por supuesto coherente, por lo menos con la propuesta de la historia, que las gemas del infinito en la historia de Loki, o por lo menos en el entorno de la TVA, son simplemente juguetes, que realmente el poder de las gemas del infinito en este caso no valen para nada. Esta es una forma súper inteligente de conectarnos no solamente al universo cinematográfico de Marvel, sino también lo que va a ser la historia de Loki, lo que es esta nueva organización y lo que puede llegar a venirse más adelante, porque tengamos en cuenta que el tiempo quizás es algo que no se haya desarrollado mucho dentro de Marvel, dentro del universo cinematográfico, pero que quizás con Loki, con los multiversos, se puede explotar un poco más, y veamos que las piedras del infinito
infinito o el propio Thanos, quizás con sus intereses realmente no eran más que simples peones dentro de alguna maquinaria mucho más grande o algo mucho más contra el fondo que quizás no veíamos venir. Y es algo bastante interesante y, como les comento, muy bien llevado. Y pues más allá de los personajes, de que realmente interactúan bastante bien, que los diálogos están más que justificados, que el personaje de Loki se lleva la atención en todas sus escenas como lo hacía en todas las películas en las que ha salido, desde Thor 1 hasta Avengers Infinity War, en todo siempre se roba la atención, y en esta película no puede ser de otra manera. Entonces está muy bien hecho. Quizás se nota un poquito los efectos especiales, quizás igual, aunque la serie es de alto presupuesto, igual como que chirrean un poquitico en ciertas ocasiones, especialmente en exteriores. Al principio, cuando Loki está interactuando con los agentes, recién cae sobre la zona desértica, se nota, canta un poquitico estos efectos, sobre todo por el tema de la iluminación y todo, pero pues bueno, está justificado, es una serie, aun cuando sea de alto presupuesto no deja de ser una serie. Entonces, más allá de ello, pues nada que objetarle a la serie. Es un capítulo que dura prácticamente 50 minutos, no tiene escenas post créditos, el final de los créditos, como todas las series que han ido, como WandaVision, como Falcon and the Winter Soldier, también lo tiene Loki, por supuesto. Entonces viene a jugar un poco con lo mismo. Aparentemente van a ser 6 capítulos, si no estoy mal. Seguramente en los últimos 2, en el último, vamos a tener una escena post créditos, ya lo veremos. El cliffhanger, por supuesto, y que nos revela al final del capítulo, es que se nos dice que la importancia de Loki dentro de la serie va a ser que quien, o el personaje, o el villano, o el antagonista que está alterando todas las líneas temporales, que está realmente poniendo a sudar a la TVA, no es nada más y nada menos que el propio Loki, a lo cual ¡pum!, nos vuela la cabeza, aun cuando más o menos habíamos tenido filtraciones de que quizás podía ser el Loki, el propio villano de su serie. También teníamos unas filtraciones de que aparentemente iba a haber una Loki femenina, iba a haber un Loki joven, iban a haber como varios Lokis de diferentes universos con los cuales interactuar, y está bastante bien. Entonces, más o menos, básicamente con la escena final, lo que se puede confirmar es que la versión femenina de Loki va a ser quien sea el villano de esta serie. Vamos a ver qué pasa. Por el momento, realmente lo que nos queda es seguramente sacar conjeturas, sacar especulaciones, nuevamente empezar a teorizar. Hay cierto punto en donde ya se empezó a teorizar que pudiera ser Mephisto, de una especie de diablo que sale en una pintura algo rupestre, pero no, ya confirmaron que no es el diablo, es una representación de Loki por los cuernos, etcétera. Pero ya se empezó a hablar de la serie, de lo que le conviene a Marvel. Lo que ha buscado desde un principio, tanto como WandaVision como Falcon and the Winter Soldier, es que se hable, que se especule, que se saquen teorías. Y Loki, por supuesto, creo que va a ser la serie que más teorías y más especulaciones va a permitir, sobre todo teniendo en cuenta las conexiones y las 1001 referencias que tiene con el universo cinematográfico de Marvel en general. Entonces empezó con el pie derecho. Vamos a tenerla todos los miércoles, voy a intentar sacar análisis todos los miércoles de cada capítulo, o el jueves, dependiendo de la edición. Y pues nada, recomendadísima el primer capítulo, 10 de 10, espectacular. Los efectos, como les comento, quizás un poco que chirrean en ciertos puntos, pero no mucho. Se nota que el presupuesto igual es elevado y está muy bien. Todos los personajes, 10 de 10, espectacular. Me encantó, ya soy fan. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, un like me ayudaría muchísimo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.